Antes de contestar la pregunta, que verán que es muy sencilla la respuesta, saber cómo llegar a la respuesta, me gustaría hacer comentarios que son pertinentes para que vayamos mejor preparados para el examen. Insisto, esta pregunta no viene en el examen, sino es el tema realmente que hay que practicar. Para contestar la pregunta tenemos que saber dos cosas. Primero es saber qué significa triángulo oblicuo ángulo. Es importante que sepamos eso porque podría ser una pregunta de examen. Me podrían poner a lo mejor 4 triángulos y preguntarme cuál de ellos es un triángulo oblicuo ángulo. También hay que recordar otras cosas que aprendimos en primaria y en secundaria para este tema y vayamos mejor preparados. Y también hay que aprender a despejar fórmulas, hay que practicarlo. Vamos a poner un ejemplo de un despeje de esta fórmula que vamos a usar aquí. Bien, en primaria aprendimos que los triángulos se pueden clasificar de dos formas. Una forma es fijándome en sus lados y otra forma es fijándome en sus ángulos o en uno de sus ángulos. Si me fijo en sus lados, puede ser que los lados sean los 3 distintos, como aquí y aquí, y en ese caso serían escalenos estos dos. Podría ser que sus 3 lados son iguales, aquí no puse un ejemplo, pero si son iguales recuerden que ese es equilátero. Y si hay 2 iguales, como en estos 3 casos, hay 2 iguales este con este. El lado NM son iguales, KL, F son iguales. Si son iguales, son triángulos isósceles. Eso es en base a sus lados, pero en base a sus ángulos también podemos darle otro nombre. O sea que al menos recordamos que en primaria aprendimos que un triángulo tiene 2 nombres al menos, y ahorita recordaremos que de hecho son al menos 3 nombres hasta secundaria, y así continúan. Los triángulos pueden tener varios nombres, depende de cómo los veamos. Bien, en base a sus ángulos, este ángulo tiene aquí un ángulo recto 90 grados y aquí también 90 grados. Entonces son triángulos rectángulos. Por lo tanto, para estos dos ya tenemos 2 nombres. Este es un triángulo rectángulo escaleno y este es un triángulo rectángulo isósceles, o al revés, isósceles rectángulo. En base a sus ángulos, este tiene un ángulo mayor de 90, un ángulo obtuso, igual que este. Por lo tanto, en base a sus ángulos son triángulos obtusángulos. Pero como también son escalenos, bueno, este es escaleno, este es escaleno obtusángulo y este es isósceles obtusángulo, o al revés. Y este sería, como sus 3 ángulos son agudos, o sea menos de 90, es un triángulo acutángulo, pero también es isósceles. Eso debe quedar clarísimo porque puede ser una pregunta de examen. Y ahora veamos que pueden tener un tercer nombre. Los triángulos también se pueden dividir, y eso ya lo aprendimos en secundaria, en 2 grupos, en triángulos rectángulos como estos dos, y si no son rectángulos se llaman triángulos oblicuángulos. Esa es la definición de triángulo oblicuángulo, es un triángulo que no es rectángulo. Entonces, ahora, cuando tengamos un problema que involucre un triángulo oblicuángulo, cualquiera de estos 3 por ejemplo, tenemos 2 opciones, al menos 2 opciones para resolverlo. Podemos usar ley de cosenos o ley de senos, y la clave está en recordar que la ley de cosenos se usa cuando los triángulos, cuando nos dan los 3 lados. Ahorita pondré un ejemplo. También es importante practicar el despeje de fórmula.
porque también puede ser una pregunta de examen que nos pidan despejar una fórmula, no nada más de matemáticas, puede ser de física, de química, y eso haremos acá como ejemplo. Entonces decía que la ley de cosenos se usa en dos casos, eso hay que recordarlo bien. Se usa cuando me dan los tres lados, como en este ejemplo que voy a poner. Aquí me dan los tres lados digamos, de este triángulo. Me dan sus valores y me piden sus ángulos. Entonces ahí uso ley de cosenos, y también uso ley de cosenos cuando me dan dos lados y el ángulo que forman. Solamente en dos casos. Y eso recuerden que es para triángulos oblicuángulos. En cualquier otro caso, hablando también de triángulos oblicuángulos, usaremos ley de senos. Ya si el triángulo es rectángulo, pues utilizamos Pitágoras o las definiciones de funciones, seno, coseno, tangente, definiciones, no leyes, que son distintas cosas. Es importante que lo que diga quede clarísimo, porque eso va a ayudar para el examen. Cualquier cosa me comentan. Entonces, el ejemplo que tengo acá es que vamos a despejar aquí vamos a despejar coseno de un ángulo, porque eso nos va a servir para el examen. Aquí dice que G vale 6, H 9 y vale 14 en este triángulo, por ejemplo. Y me piden, por ejemplo, el ángulo obtuso, que en este caso sería I. Es el ángulo I con mayúscula, porque I con minúscula sería para el lado, o sea, este lado que está aquí, que está enfrente o se opone a su ángulo I mayúscula, el lado con minúscula, y su ángulo correspondiente con mayúscula. Si me piden, por ejemplo, que yo despeje I o coseno de I, lo que se puede hacer en este caso es como el producto donde está el coseno del ángulo que voy a despejar está precedido por un signo negativo, entonces lo mejor es que aquí donde voy a despejar lo cruce para el lado izquierdo, y de esa manera ya quedaría positivo. Insisto, hay que practicar despeje de fórmulas. Si necesitan que suba un video, me comentan. Pasamos para el lado izquierdo ese producto. Esto lo podemos quitar, no hace falta realmente. Así se puede quedar, aunque así pues queda más claro. Entonces lo que voy a despejar está aquí en este producto, decía, y si hay un signo negativo es mejor pasarlo al otro lado, en este caso al lado izquierdo, porque está el lado derecho del signo de igual. Estos dos que están del lado derecho se van a quedar ahí. Con sus signos, porque esos no cruzaron, y cuadrada que está del lado izquierdo va a cruzar al lado derecho con el signo cambiado. Esta podría ser una pregunta de examen, despejar alguna de estas variables. Y ya en el siguiente renglón, el coeficiente de lo que quiero despejar, que es coseno de I, el coeficiente que es este, como se está multiplicando, va a pasar dividiendo. Vamos a copiar esto, que no va a cruzar, solamente va a cruzar su coeficiente. Y ya con eso hemos terminado el despeje de esta fórmula. Y de esa manera podemos encontrar el ángulo que me están pidiendo, que en este caso como ejemplo es el ángulo I. Aquí necesitamos vamos a
hacer esto para poner fracción. Esto es el numerador de la fracción. Vamos a cortarlo. Y ya lo que es el coeficiente de coseno de i, que es 2GH, va a quedar abajo, y ya con eso ya quedó despejado. Así quedaría el despeje.